Tenemos en este momento a Nadia Benatar, a quien vamos a entrevistar para entender un poco cómo ella ha creado su obra. Y Nadia Benatar participa en el show Reverberaciones, que se presenta en los momentos en Curators Voice Art Projects. Nadia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Milagro. Te quiero preguntar un poco acerca de tu vida, cuál ha sido tu manera, tu trayectoria, qué estudiaste, de qué manera llegaste a proponer la obra aquí en Estados Unidos, que nos hables un poco de tu vida, ¿no? Bueno, yo soy venezolana, después del bachillerato de lo que es el school, estudié en el Instituto de Diseño de la Fundación Neumann, estudié principalmente diseño tridimensional. Mis maestros muy importantes, que son artistas muy reconocidos en Venezuela, fueron Sigman, Cornelio Sigman, la Gego, que fue una profesora que influenció mucho en mi vida. Y que es muy famosa hoy en día. También estudié gráfica con la Nena Palacio, estudié con muy buenos profesores, un tiempo muy importante donde salieron muy buenos artistas venezolanos del Instituto de Diseño. Después del Instituto de Diseño me fui a estudiar en el Centro de Enseñanza Gráfica que se llamaba SEGRA. Ahí estaba Eugenio Espinosa, la Nena Palacio, Edgar Sánchez, y estudié las artes gráficas como el grabado, el aguafuerte, estudié serigrafía y me especialicé en litografía sobre piedra. Y ya anteriormente, antes de estudiar en el SEGRA, yo ya estaba trabajando en mi trabajo de arte desde que salí del Instituto de Diseño. Una de las primeras exposiciones que hice fue en los salones tan importantes de Venezuela como el Salón Michelena, donde tuve muy buena crítica de Marta Traba en uno de mis trabajos, que salió en la prensa, y ahí empecé a desarrollar mi trabajo mucho con el concepto que Gego nos había enseñado, y yo lo tomé muy en serio, que era un trabajo muy libre y trabajo donde yo me caractericé por la variedad de materiales con los cuales trabajé. Fueron materiales que estaban más cercanos a mí y que no eran materiales que verdaderamente se utilizaban en las obras de arte. Así que uno de los primeros trabajos... ¿Cómo cuáles, perdón? Uno de los primeros trabajos que hice fue con papel sanitario, papel toalé, entre dos vidrios, y colgaba en el espacio, tú podías verlo por los dos lados, eran puros papel, como la materia sustituyendo al óleo o el acrílico, y el material sustituía en ese tiempo todo lo que tenía que ver con el lápiz o con la pintura. El material en sí formaba la obra. O sea que tú fuiste una de las generaciones que empezó prácticamente a plantear las nociones del arte contemporáneo en Venezuela. Sí, porque más o menos eso fue en el año 70, sí, en el año 70, y en el 71 más o menos creo, yo ya estaba exponiendo en la Sala Mendoza esos trabajos. Y tengo entendido también, según tu trayectoria, que tienes tu obra forma parte de las colecciones de los museos importantes en Venezuela. Sí, tengo. ¿Cuál es el museo? El Museo de Bellas Artes, tengo en la Galería Nacional, hay trabajos en el Museo de Arte Contemporáneo y en las colecciones como la Fundación La Polar, tengo obras en la Mendoza. Bueno, en el CanTV de Venezuela también compró, hay algunos coleccionistas importantes tienen obras mías. O sea que tienes una larga trayectoria desarrollada como artista, ¿no? Sí, yo empecé a trabajar en los años 70, muy joven. Sí. Claro, y me llama mucho la atención porque de ese material bruto, si tú quieres, que fue los primeros pasos a través de tu mentora Gego, ¿cómo llegaste a la simplicidad casi neominimalista que tienes en esta obra, que es más que todo abstracta, que tiende al blanco y negro, donde se elimina prácticamente toda la noción narrativa? Cuéntame un poco cómo hiciste eso. Claro, yo he venido desarrollando distintos trabajos, los he clasificado por serie. Cuando yo salgo del Instituto de Diseño, como te conté, trabajé con el material puro, pero después al entrar a la gráfica se me hizo como más exigente el dibujo, el planteamiento sobre el dibujo, y empecé a desarrollar un trabajo complementario entre dibujo y collage,
que me caracterizó por un buen tiempo, casi hasta los años 80 y algo, 89, 86, por ahí, donde estuve trabajando el paisaje. Con ese collage y además materiales que encontraba en la naturaleza, era como una protesta de lo que el hombre había dejado como rastros en el paisaje. Eso es una de las obras que yo realicé con el paisaje. De ahí tuve un tiempo de como meditar de lo que yo estaba haciendo, y paré de trabajar y comencé de nuevo, y ya más en una forma más abstracta con el paisaje también, pero el material era lo único que formaba el paisaje, o sea, se llamaba hierba seca. O sea, era material encontrado, pero esa era la construcción, un trabajo más constructivo, más dentro del constructivismo, con el material. Y de allí pasé a una serie que llamé Domesticada, ya como una reflexión más profunda de la mujer. Quise salir de las áreas donde el ser humano se mueve, y entré en el área íntima de la mujer ama de casa. Y ahí trabajé con un material neutro, todo, no había color, era un material frío, porque ese material es filtro de aire acondicionado, refleja como el área más fría y más monótona, donde vive una mujer en su cotidianidad de su trabajo, o sea, la mujer domesticada. En su casa. En su casa. Era esa que se queda en su hogar constantemente y se va convirtiendo en una rutina donde va perdiendo como el colorido de la vida. Y entonces los materiales, creo que yo vi esa exposición donde tenía todos los materiales, una plancha de planchar. Toda la casa, el vestido. Cubierta de ese material. Era vacío. Frío. Era realmente un moldeado vacío, como es la vida de una mujer vacía, doméstica, donde no tiene más no tiene otros horizontes, cotidiano, y estaba toda la casa, la cama, los muebles y todo eso. Eso lo hice en la Galería Mendoza, en la Sala Mendoza. Muy interesante, porque ahí tienes un concepto feminista. Sí. Y ahora regresando a esta obra que, a pesar de ser tan simple, es tan potente, porque nos habla de ritmos, de líneas sobre planos, y donde hay una sombra proyectada sobre la pared. ¿Cómo estructuras tú esta obra en tu proceso creativo actual? Bueno, yo vine saliendo un poco de ese tipo de reflexión y de protesta que ya venía desarrollando con el paisaje y después con la mujer doméstica, y quise desarrollar principalmente algo también un poco femenino, en el sentido que es como un bordar, es como un coser, es como un construir, pero con el trabajo centrado en lo que es la línea y el punto, más geométrico. Pero la geometría utilizada de una manera donde se siente como si fueran hilos que se cosen, que se construye, ¿verdad? Porque aunque esta obra tiene la geometría, pero tú ves la línea que sale sobre fuera, que hace como si fuera un bordado, de una manera muy minimalista, y un recorrido, y un recorrido donde hay una repetición de la línea, pero la línea planteada en el plano y la línea que sale del plano. Tridimensional. Siempre he trabajado de una manera tridimensional, ya sea con el collage, ya sea con la obra domesticada, son cosas que me caracterizan. Y tengo entendido que esta se llama punto y línea sobre el plano, que también nos recuerda a Kandinsky, ¿no? Exacto, porque yo quise como salir un poco de la protesta, ir a lo más simple, donde solamente la parte de la línea formara el personaje. Ir a lo más sencillo, como ir un retroceso hacia atrás, de una reflexión, y tomar lo más simple de la línea y el punto, tipo Kandinsky, donde decía, bueno, lo más elemental, y de ahí desarrollar. Eso lo vengo desarrollando desde a partir del año más o menos 2000, donde tuve una exposición en la Galería Alternativa que tenía Elvira Neri. Ahí comencé a mostrar de una manera más amplia lo que fue este proyecto Punto y Línea, y lo vengo desarrollando. He presentado un homenaje a Gego, porque este trabajo ha sido como una reflexión hacia atrás de los estudios, de las cosas que ella planteó en mi vida y que me afectó para todo ese otro desarrollo,
y quise hacerle un homenaje a ella. Qué interesante, porque claro, es un arte abstracto, pero además con el elemento del material y de la sombra, que no es el purismo, sino tengo entendido que estos son elementos que tú puedes comprar en una ferretería. Exacto, que eso es parte de lo que me caracteriza en mi trabajo. La facilidad de encontrar, porque fue un planteamiento que me hice desde el comienzo de mi trayectoria como artista, que fue que si yo no tuviera nada de los materiales naturales o comunes en el arte, ¿cómo yo desarrollaría una obra de arte? Y lo más inmediato que yo tenía dentro de mi casa, sin ser un pincel, sin ser un papel, era el papel sanitario. Y eso es lo que yo siempre he recorrido. Los materiales que yo consigo, como estos que son nylon de las máquinas de cortagrama, o los alambres que son de la pesca, que yo utilizaba, y el plomo, porque estaba siempre en contacto con mi papá, que era pescador, y a mí me gustaba. Son esos elementos del material, para mí es muy importante. Es casi como una... se une y comparte el concepto. Ahora es interesante porque, claro, hay un material que es rough, que es rudo, que es crudo, y que tiene que ver un poco con esa vida doméstica y cotidiana, que es el papel toalé, o es este elemento de los aires acondicionados completamente de aluminio. Pero ahora pasas al plástico y pasas al canvas y pasas a la línea también pintada sobre el canvas. Yo quisiera que vamos a caminar hasta tu otra escultura. Explícame un poco cómo hiciste esto, qué es para ti, cómo llegaste, porque es importante también ver el elemento de haber utilizado estas barras o esta madera completamente orgánica. Explícame un poco tu escultura. Sí, yo quise trabajar un poco también con la madera, que la he desarrollado también en otros trabajos con madera. Hubo un momento que hice muchos trabajos con madera que se llamaban maquetas. Yo las puse con Cecilia Ayala cuando yo exponía en la Galería Minotauro con ella. Un tiempo, y como te digo, vengo como recogiendo las cosas que ya he hecho en el pasado, pero con un nuevo lenguaje, ¿verdad? Claro. El cobre, que es un material hermoso, ¿verdad? También es material fácil de conseguir, son tubos que se utilizan para el aire acondicionado o para las tuberías de gas o de agua. Es esa constante de conseguir cosas cerca de mí, de las cuales yo puedo utilizar. Este es el alambre que se utiliza para la pesca, que no se oxida, y quería desarrollar la línea, pero ya salida de todo plano, y que pudiera entrar y fluir en el espacio, que tú lo pudieras ver por todos lados y construir el espacio a través de la línea. Qué interesante, porque es realidad toda la escultura lo que plantea es el vacío, no la masa. Exacto, eso es un vacío. Además plantea dibujos en el aire que van ascendiendo hasta el techo. Exacto. Y que van creando esa madeja, esa red de encuentro, que allí es donde yo pienso que estás haciendo el homenaje a Gego. Sí. Que hay una especie de enredadera. Exacto, no es idéntico a Gego, porque Gego lo que hace realmente usa más la geometría. Claro. Para construir todo todo lo que ella, las reticulares, y ella usa la matemática, y yo rompo con eso. Yo no uso, yo soy un poco más, utilizo quizás materiales similares a ella, que los cuales yo tengo mi historia, porque cuando ella estaba comenzando, nosotros compartimos, yo le llevaba los plomitos algunos a ella, porque mi papá era pescador en ese tiempo, y bueno, tuvimos una relación que nosotros sabemos y que yo quería recordarla. Claro, como una especie de relación con una mentora en un momento importante de tu vida. Sí, y que me pareció que esas cosas nosotros las compartimos en secreto solas, ¿verdad? Porque yo era estudiante y tenía 17 años, y ella ya era una artista, estaba empezando a hacer. Y lo interesante de Gego, que ella me llamaba para que yo viera sus obras nuevas antes de exponerlas. Eso fue cuando ella estaba empezando a hacer sus reticulares. Sí, cuando ella ya hacía sus esculturas en hierro, y que daba la casualidad que ella hacía, el herrero que le hacía las esculturas a Gego, vivía
o sea, tenía su taller detrás de la casa donde yo vivía. Caramba. Yo me la encontraba muchísimo, o sea, había eso. O sea, que hay una relación incluso no solamente artística, sino de vida. De vida también. Una relación emocional. Sí, y quería tomar eso, ¿no? No solamente eso de Gego solamente, porque yo tengo otros trabajos que se separan un poquito, aunque ella trabajó también la línea, pero Kandinsky trabajó la línea, Soto trabajó la línea, Crudier trabaja la línea, bueno, Muy interesante la manera como nosotros podemos entender la obra de un artista desde su interioridad y cómo podemos entonces darnos cuenta también de las relaciones históricas que se crean entre una generación y otra, como fue la generación de nuestra maestra Gego, venezolana, y ahora la reconocida artista Nadia Benatar. Muchas gracias, Nadia, por compartir con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias.